Seguimos analizando este tema de la inconstitucionalidad de artículos de la Constitución. Florencia, reiterame, por favor, el nombre de nuestros invitados. Sí, Germán, dos prestigiosos abogados de la provincia nos están acompañando en el segundo bloque también de nuestro programa. Hablamos del doctor Antonio Raed y del doctor Luis Iriarte. Bien, por favor, ¿me explican rápidamente el otro punto? Vamos a seguir, Germán, con este debate, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la dieta de los legisladores. Perfecto. Romina, la mecánica, reiterada. Sí, Germán, de la misma manera que en el bloque anterior, los doctores tendrán 3 minutos para explicar su opinión acerca del tema y luego se genera debate. Comenzamos con el doctor Iriarte. Doctor. Bueno, nosotros en nuestra acción judicial de hace 11 años, Germán, planteamos que esta cláusula que se incorporó en la reforma del 2006, facultando al vicegobernador para fijar por su exclusiva voluntad el monto de la dieta de todos los legisladores, era una cláusula claramente inconstitucional porque violentaba la independencia de los legisladores en su doble rol de control de los poderes del Estado y en su rol de sancionador de proyectos de leyes. ¿Por qué? Porque la legislatura, de acuerdo a la Constitución, no solo tiene que sancionar proyectos de leyes, también está facultada para destituir por juicio político tanto al gobernador como al vicegobernador. Yo le pregunto a todos los que nos están viendo en este programa, ¿se imaginan los legisladores que reciben de la mano del vicegobernador el monto de su dieta, haciéndole un problema para iniciarle un proceso de destitución al vicegobernador? Imposible, imposible. Eso ya se sabe desde hace 500 años. Quien se adueña del bolsillo de un político termina adueñándose de su voluntad política, termina condicionándolo. Y eso es lo que quiso hacer la reforma del 2006. Tener un órgano legislativo condicionado bajo la voluntad férrea, autoritaria y exclusiva del vicegobernador, compañero de fórmula del gobernador. Termino. En nuestro sistema electoral, la fórmula del legislativo integrada por el gobernador y el vicegobernador, así gane por un voto, se adueña de dos poderes del Estado, del ejecutivo, el gobernador, y del legislativo, el vicegobernador, que lo preside, lo gobierna y lo administra, con estas potestades de indicar incluso el monto de la dieta de los legisladores. ¿Cómo debería ser? Y debería ser por un debate de los legisladores, de cara a la sociedad, de cara a la opinión pública, resolver cuáles son las pautas para establecer el monto de sus dietas y fijarla en función, además, Germán, fijarla en función de la labor de cada legislador. ¿Cómo va a ser que un legislador cobre igual que otro cuando falta sesiones, cuando no va a comisiones? No, acá a todos por igual. ¿Y quién lo fija? El vicegobernador. Una locura. Pero los poderes no son iguales, no tiene que ganar lo mismo el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la Corte y después abajo, ¿cómo era la Constitución de 1907? Bueno, el tema está en los términos que acabo de explicar, Germán. Se le concedió al vicegobernador adueñarse del bolsillo de los legisladores. Tremendo. Germán, vuelvo a interrumpir, estamos con el tiempo justo. Bien, doctor. Sí, bueno, pareciera realmente que este planteo, digamos, que es un planteo que, repito, se hizo hace 11 años atrás, no ha sido, en definitiva, diría yo, no ha estado, en definitiva, en el ánimo de los legisladores formularlo en los términos que lo formuló el destacado colega que aquí me acompaña, porque ningún legislador en todo ese tiempo, en esos 11 años que ha durado esta acción judicial, jamás se ha agraviado del tema de la dieta. Y esto así por aquello que usted viene señalado hacia el final, que en definitiva el tema de la determinación de la dieta tiene que ver en gran medida con una cuestión de porcentualidad. De pronto, ¿no es cierto?, se toma como referencia los sueldos del gobernador, del presidente de la Corte, del vicegobernador, y de allí para abajo, con un porcentaje, se determina de la manera, digamos, lo más compatible y lo más armónica posible la dieta de los legisladores. Reitero,
esto planteado así de esta manera no deja de ser una abstracción, no deja de ser una entelequia, y vuelvo al concepto liminar, al concepto central. No podemos nosotros, este tipo de cuestiones que están dentro de una constitución, en virtud del principio de conservación de los actos, en virtud del principio de deferencia hacia la Constitución, que es en definitiva una doctrina legal novísima inaugurada por nuestra Corte, ¿no es cierto?, en un último fallo que da por tierra con lo que anteriormente se había resuelto en el caso Fayt, que es el caso, ¿no es cierto?, Cifrín, el caso Cifrín, que es un caso piloto, un leading case, en donde, ¿no es cierto?, se decide que los actos de la Convención Constituyente a ultranza, plasmado en la Constitución de la provincia en este caso, a ultranza deben ser preservados, deben ser conservados y fundamentalmente deben ser compatiblemente interpretados con todo el resto del cuerpo. Reitero, no es que aquí el vicegobernador de manera caprichosa determine la dieta de los legisladores para encuadrarlos con la billetera, de ninguna manera. Y esto es así porque los hechos me dan la razón, la única verdad es la realidad, y en estos 11 años que han transcurrido desde que se promulgó la Constitución en adelante, nunca ningún legislador se agravió ni hizo ningún tipo de planteo en esa dirección. Por eso el tema de que un ciudadano de manera abstracta, de manera general, pidiendo un control difuso de constitucionalidad, haga este planteo y de manera absolutamente extemporánea, 11 años después, se dicte, ¿no es cierto?, este tipo de fallo, la verdad, ¿no es cierto?, que no resiste el menor análisis y es una agresión desembosada, no ya contra la Constitución del año 2006, sino contra todo el sistema republicano en su conjunto. ¿Cómo te dice la fijación de los sueldos de la administración pública? Porque ¿hay alguna determinación que diga cuánto gana el presidente de la Corte? En principio habría que hacer un distingo de que la dieta no es sueldo. En principio habría que hacer algún tipo de distingo. Eso, no obstante, para la fijación de la dieta se trata realmente de respetar algún tipo de compatibilidad. Tengo que interrumpir lamentablemente al doctor Antonio Raed. Que es lo que vos señalabas estaba vigente. Doctor, estamos con el tiempo cumplido, damos lugar ahora al debate. Estamos con tiempo cumplido. Dos palabras. Señores, miren, por más que este amigo intente defender lo indefendible, imposible. Yo les quiero mencionar una frase histórica, julio del 2008, del hoy gobernador Mansur, en aquel tiempo vicegobernador de Alperovis. Dijo así, y está en el diario La Gaceta: dicen que tengo a la legislatura en un puño. Admito que es así. Señores, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, yo digo que si realmente, que no me consta que así fue, el por entonces vicegobernador Mansur, actualmente, ¿no es cierto?, gobernador de la provincia, dijo lo que dijo, bien se podría haber promovido en su contra algún tipo de acción, no ya, ¿no es cierto?, en sede contenciosa administrativa, sino directamente en el fuero penal. Pero cualquiera sea la elucubración que se haga en torno a este tema, cualquier especulación que se pretenda hacer en torno a ese encuadre, a ese hipotético encuadre de los legisladores a través, digamos, de la billetera en este caso, creo que da por tierra, ¿no es cierto?, con los hechos que en definitiva, ¿no es cierto?, son los únicos que vienen a demostrar y a probar que realmente el sistema ha funcionado y que de ninguna manera un fallo dictado 11 años después puede darse de narices precisamente con esa realidad que ha dicho todo lo contrario. Antes de finalizar, quiero señalar dos cuestiones que para mí no son menores. Esta Constitución, ¿no es cierto?, tan vilipendiada, tan bastardeada, etcétera, etcétera, consagra en su artículo 67, inciso 30, las facultades residuales del Poder Legislativo. O sea, en caso de duda, ¿no es cierto?, siempre será el Poder Legislativo el que tenga la potestad de resolver a través de leyes cuestiones que pueden llegar a ser conflictivas con el Poder Ejecutivo. Eso por una parte. Y por otra parte, que en lo que tiene que ver con toda la metamorfosis que ha sufrido esta Constitución, como por ejemplo el tema de Junta Electoral, Germán, les pido mil disculpas. Los temas que anteriormente... Estamos en tiempo para ir cerrando el espacio político. En la causa del Colegio de Abogados, en el tema de las enmiendas, la Corte recomienda precisamente aplicar ese principio de conservación de los actos de la Convención Constituyente o principio de deferencia, que vuelvo a repetir, doctor, en el ya estamos en el tiempo, ya estamos en el tiempo. 30 segundos, por favor, 30 segundos, riguroso. ¿Cómo son los sueldos hoy
hay mucha diferencia entre lo que gana el presidente de la Corte, los vocales, el gobernador, los ministros y el vicegobernador y los legisladores. Mire, en la práctica. No, le cuento, en la práctica yo no estoy investigando los sueldos. Bueno, pero eso son públicos. Bueno, estamos hablando de las figuras principales. Bueno, pero no es mi tarea investigar eso. Yo examino el texto constitucional. Y el texto constitucional, perdón, sí, Germán, no le da ninguna pauta, no le señala un condicionamiento al vicegobernador en el tema fijación de la dieta. Le da entera discrecionalidad para fijar cuánto van a ganar los legisladores. Se adueña del bolsillo de los legisladores y por eso, como dice Antonio, se callaron durante 11 años, porque se ganaron la voluntad política del vicegobernador. Pareciera que el vicegobernador de su libre albedrío fija cualquier dieta y los legisladores, que son fundamentalmente hombres políticos, son politicones, son hombres políticos básicamente, obviamente gente que tiene en este caso toda la potestad y tiene realmente toda la enjundia como para hacer algún tipo de planteo, han mantenido, ¿no es cierto?, en este caso un armónico silencio. Esto es así porque en la práctica se consensúa. Porque en la práctica se consensúa y fundamentalmente la dieta se la trata, ¿no es cierto?, de fijar dentro de cánones más o menos razonables que tengan que ver con porcentajes emparentados con los sueldos que se pagan en la provincia. Gracias. Vamos cerrando. Bien. Gracias, doctor. Gracias por venir. Gracias por esta invitación gentil. Doctor. Les agradezco muchísimo. Vamos a una pausa y ya volvemos.